Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de adentrarnos en un tema de gran profundidad e importancia, el contenido del documento de Aparecida. A lo largo de esta charla entenderemos por qué Aparecida es considerado fundamental para comprender los desafíos y las esperanzas de nuestra realidad actual. Para guiarnos en este recorrido, contamos con un invitado de excepción, Andrés Cano, un experto cuyos conocimientos abarcan la teología, la filosofía, la antropología religiosa y la psicología de la religión. Su formación multidisciplinaria le permite ofrecernos una mirada única y enriquecedora sobre el documento de Aparecida, analizando no solo su dimensión teológica, sino también su impacto en la cultura y la experiencia religiosa hispánica. Andrés, le damos la más cálida bienvenida y le agradecemos al nombre del Departamento de Lenguas del Mundo y del capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi por compartir su valioso tiempo y conocimiento con nosotros. La palabra es suya, Andrés. Bueno, muchas gracias y bueno, es un- una buena oportunidad para compartir con ustedes algo sobre la posición de la iglesia en su ministerio pastoral con los pueblos indígenas y afrodescendientes en el contexto latinoamericano y caribeño. Y entonces voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Bueno. O sea, vamos a mirar durante esta presentación, o sea, la importancia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la iglesia latinoamericana y vamos a ver cómo el documento de Aparecida del episcopado latinoamericano que se celebró en Aparecida, Brasil, en el 2007, veremos cómo este documento eh, empieza a fomentar como ese diálogo, esa apreciación, ese respeto hacia la cultura indígena y afrodescendiente en los países latinoamericanos. Bueno, se plantea la cuestión, ¿cuál es el papel de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la iglesia latinoamericana? O sea, en el documento de Aparecida. Mm, Y en ese documento, o sea, para tratar de responder esa pregunta, se tiene en cuenta la integración y el respeto por la diversidad étnica de estas culturas, y de esta manera se puede fortalecer la misión de la Iglesia en América Latina. Vemos acá en este mapa eh, unos puntos de colores. Hay que tener en cuenta que la Iglesia latinoamericana ha celebrado como unos concilios o conferencias episcopales, o sea, reunión de obispos latinoamericanos en diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces vemos acá en México, hace unos años, muchos años, se celebró una conferencia pastoral de obispos en Puebla, México, luego en Santo Domingo, República Dominicana, Medellín, Colombia, Río de Janeiro en Brasil, y la última conferencia que se realizó en el 2007 fue en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Y de ahí fue donde, de esa conferencia de obispos, surgió ese documento de Aparecida como una reflexión renovada y un nuevo planteamiento pastoral para la Iglesia en América Latina, con enfoque en el respeto hacia las comunidades indígenas y afrodescendientes. Bueno, el documento de Aparecida destaca la importancia de incluir y reconocer la diversidad cultural, espiritual y social de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la vida de la Iglesia. Y se trata de un llamado a la acción hacia la inclusión, el respeto y el valor de estas comunidades, promoviendo así un diálogo intercultural
y la justicia social dentro de la Iglesia latinoamericana. Bueno, las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, o CELAM, son encuentros históricos que han marcado la evolución de la Iglesia en América Latina. Y se han celebrado 5 de estas conferencias, cada una con objetivos pastorales específicos diferentes. Las conferencias fueron en Río de Janeiro en 1955, Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992 y Aparecida 2007. La conferencia de Aparecida abordó los desafíos actuales de la Iglesia en América Latina, incluyendo la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, y se enfocó en la necesidad de una evangelización integral y más inclusiva. Las conferencias del Episcopado Latinoamericano han sido un espacio de reflexión y orientación de la Iglesia en América Latina, marcando momentos importantes en su historia y en su relación con la sociedad. O sea, cuando uno ve la historia de estas conferencias de obispos y de pastores de la Iglesia en América Latina, o sea, siempre se percibe como ese deseo de, de abordar los desafíos sociales, culturales, religiosos eh, que presenta la época, los contextos culturales. Entonces, o sea, todas estas conferencias han sido pues como esa respuesta de la iglesia de afrontar los nuevos desafíos en las sociedades, en la sociedad actual. Nuevamente, o sea, como para ubicarnos geográficamente, vemos acá la ubicación de la ciudad de Aparecida en Brasil y vemos una foto de la ciudad con la iglesia principal de la ciudad de Aparecida. Bueno, ahora vamos a mirar una reflexión sobre la presencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Hay que tener en cuenta las raíces culturales en América Latina. O sea, los pueblos indígenas son los más antiguos del continente y han sido esenciales en la formación de la identidad latina y caribeña, hispana, junto con los afrodescendientes que fueron traídos como esclavos, aportando así su historia y su cultura. Bueno, el reconocimiento de la diversidad, tanto los indígenas como los afrodescendientes son considerados otros, demandando respeto y reconocimiento dentro de una sociedad que a menudo les menosprecia y no reconoce su diferencia. La situación social de los pueblos indígenas, o sea, la realidad de la exclusión, la pobreza, marcan la vida de estos pueblos, quienes enfrentan graves desafíos en su identidad, en su supervivencia, lo que pone en peligro su existencia cultural y espiritual. Vamos a ver un video. No se escucha el audio. Dice que no se escucha. No se escucha el audio. Tal vez cuando compartió no puso compartir audio. Podría ser.
Miremos acá. Sí, déjelo de compartir y vuelva a compartirlo y cuando vuelva a compartirlo vea que diga compartir audio o algo así. Sí. Ya, Y listo, vuelva, ya. ya, y vuelva, cuando vuelva a compartirlo, escoja una cosa abajo que dice audio. Los indígenas se han regido durante miles de Ahora años sí. por usos y costumbres y cosmovisiones diversas. Cada comunidad tiene prácticas religiosas propias dependiendo de su cultura. Durante la conquista española comenzó el proceso de evangelización de los pueblos mesoamericanos, lo que trajo consigo una serie de transformaciones y mezclas entre culturas con la idea de crear una sola religión, lo cual nunca pasó. Por supuesto, en la evangelización se va a optar por o se va a buscar que la población originaria deje sus creencias y adopte las nuevas creencias. La evangelización también va a estar apoyada en las prácticas religiosas de las comunidades y en las organizaciones de las propias comunidades. De tal manera que entonces vamos a encontrar una serie de continuidades que van a permitir la constante reconfiguración cultural y que va a estar acompañada de la permanencia de muchos rasgos religiosos de los pueblos originarios. La historia de la transformación religiosa de los indígenas mexicanos está impregnada de violencia y coacción, pero también de transacciones y arreglos de muy diverso orden. Aquí hay un elemento que poco se ha destacado y yo considero que a partir del proceso de independencia es cuando empieza un proceso de construcción de Estado Nacional que está buscando una homogeneidad cultural. Y en este sentido, entre muchos otros aspectos, se le empieza a dar prioridad a una presencia de religiosidad católica y una sobrevaloración de los elementos católicos presentes en los grupos sociales de esta naciente sociedad, ¿no? Entonces, aquí empieza a desarrollarse una negación de los elementos mesoamericanos en las culturas y en las religiosidades de los pueblos de nuestro país. La idea del sincretismo como hoy lo conocemos alude a una fusión de culturas donde los elementos de una religiosidad mesoamericana se van a mezclar con los del catolicismo y va a surgir una nueva religión en donde se asimilan todos los elementos de manera homogénea. La manera en cómo afecta esta idea es que justamente va a negar la diversidad cultural. Y la diversidad cultural que está presente va a ser considerada como un elemento de atraso o un problema para el desarrollo. Entonces, no es propiamente la práctica religiosa lo que afecta, sino es la idea de sincretismo, la idea de hibridación, de mestizaje, que va a ocasionar que las expresiones mesoamericanas de hoy en día sean vistas como expresiones atrasadas y que son un tropiezo para el desarrollo. Tiene que activar el micrófono. Sí, tiene que activar el micrófono y volver a compartir la diapositiva. Exacto, ya. Ahora sí. Bueno, bueno, lo que se comentaba en este video, o sea, en esa relación histórica entre la religión, el cristianismo y las culturas indígenas, o sea, la realidad del sincretismo, o sea, se mira en toda esa historia como o sea, los valores culturales y religiosos de los pueblos indígenas, o sea, no fueron completamente, o
sea, como apreciados y fueron vistos como ese tropiezo, obstáculo para una evangelización. O sea, y eso es lo que trata de mirar, trata de resolver el documento de Aparecida, mirar las culturas indígenas, sus valores religiosos como oportunidades para fortalecer la pastoral en de la iglesia en América Latina, no rechazando eh, los valores de las culturas, sino apreciar y entrar en diálogo eh, con esas tradiciones y, y realizar o sea, ese diálogo pastoral, cultural con estos pueblos indígenas. O sea, no menospreciando, sino valorando esa diversidad. Bueno, los pueblos indígenas y afrodescendientes sufren injusticias en diversas áreas y esta situación ha sido exacerbada por procesos de globalización que continúan amenazando su modo de vida. eh, la iglesia y su papel en la defensa de estas culturas. El primer paso es el acompañamiento en la lucha por los derechos. O sea, la iglesia apoya los pueblos indígenas y afrodescendientes en sus esfuerzos por obtener reconocimiento y protección de sus derechos. Y este acompañamiento es importante para elevar sus voces y promover la justicia social en un contexto de exclusión, de pobreza, discriminación, etc. Segundo, el reconocimiento de los valores culturales. La Iglesia reconoce y rinde esos valores que los pueblos indígenas aportan a la sociedad latinoamericana. Y esos valores son fundamentales para la identidad y la convivencia y el enriquecimiento cultural en un mundo que a menudo tiende a menospreciarlos o a excluirlos de su realidad. Tercero, la promoción de vocaciones en ministerio. O sea, es vital promover vocaciones y ministerios desde las comunidades indígenas. Ya puede ser ya, eh, eh, o sea, la necesidad de comunicar como, o sea, líderes religiosos desde estas comunidades. No, no tiene que ser o sea, la población blanca o, bueno, ¿no? O sea, vocaciones autóctonas. Andrés, perdone, no estamos viendo las diapositivas. ¿Es normal? Oh, Bueno, sí. me va a tocar volver a compartir. Ahora sí ya vemos. Y el micrófono, Andrés. Andrés, no podemos escucharlo y ahora no lo escuchamos y no vemos la diapositiva. Lo siento por ser tan pesada.
creo que es porque está compartiendo el audio del ordenador. Parece, ¿no? Sí, porque tenía un mensaje que decía que está... Sí, sí, tienes razón. Mire si ahora va mejor. No lo oímos. Pruebe ahora. Si estuviéramos estudiando Cervantes, podríamos echarle la culpa a los fantasmas y a los espíritus, pero esta vez no, no es así. No, el audio no va, Andrés. Mire, tal vez sí va, va a ser un poco raro, tal vez sí. Your microphone is disabled when... Su micrófono se desactiva cuando comparte. Ujú. Bueno, ¿cree usted que podría continuar sin las diapositivas o algo así? Ahora sí me escuchan. Pero qué extraño. Sí, o sea, cuando comparto la pantalla, se desaparece el sonido y luego ya dejo de compartir la pantalla y aparece el sonido. Pero bueno, pero sí me escuchan ahora. Lo escuchamos, sí. Ah, bueno. Eh, bueno, entonces, como ustedes vieron en la pantalla, o sea, los tres aspectos de la pastoral de la Iglesia en América Latina, o sea, el acompañamiento en la lucha por los derechos de sus pueblos, el reconocimiento de los valores culturales, eh, y la promoción de vocaciones y ministerios. O sea, o sea, la Iglesia reconoce la necesidad de fomentar vocaciones y ministerios desde las comunidades indígenas y afrodescendientes, fomentando su participación activa en la vida de la Iglesia. Y bueno, esto no solo enriquece la Iglesia, sino que también ayuda a construir una comunidad más inclusiva y representativa. Ya, o sea, se ve la necesidad de que, bueno, sí, sacerdotes, religiosos, líderes pastorales que surjan de estas comunidades afrodescendientes. También vamos a mirar la realidad de los pueblos afrodescendientes, que también, eh, al igual que los pueblos indígenas, también han sufrido la exclusión social y racial. Y la historia de estos pueblos afrodescendientes ha estado marcada por discriminación, desprecio, donde la identidad étnica se convierte en un factor de subordinación y a menudo se encuentran discriminados en el acceso al empleo, la educación, recursos sociales, perpetuando así un ciclo de pobreza y marginalización. O sea, los pueblos afrodescendientes sufren esa discriminación en su interacción cotidiana, en los aspectos sociales, laborales, educativos. Y esta discriminación se manifiesta en estereotipos negativos, prejuicios o limitaciones en oportunidades para ellos, contribuyendo a su invisibilidad social y cultural. Bueno, y en respuesta a esta exclusión,
Los afrodescendientes han organizado movimientos sociales que luchan por la recuperación de sus derechos ciudadanos, también sus valores culturales. Y estos movimientos abogan por la igualdad, la dignidad y el reconocimiento de su identidad, desafiando todas esas estructuras de poder establecido. Bueno, y a medida que los pueblos afrodescendientes reclaman su lugar en la sociedad y también en la iglesia latinoamericana, eh, están contribuyendo a la creación de una nueva narrativa en Latinoamérica. Y esta historia se centra ante todo en el reconocimiento de sus derechos, de sus aportes, de sus talentos, moviéndose hacia un futuro más inclusivo y diverso. La construcción de las relaciones interculturales es fundamental para el reconocimiento de las diversas identidades en América Latina y promover el diálogo entre estas culturas para así ayudar a reducir esas tensiones sociales, culturales y fomentar un ambiente de diálogo, de respeto y de celebración de la diversidad. Bueno, y el documento de Aparecida propone pues como unos caminos hacia la inclusión en su misión pastoral en América Latina. Ante todo, la, el documento de Aparecida habla sobre la descolonización de las mentes y el conocimiento. O sea, eso implica liberar los pensamientos y creencias limitantes que perpetúan la exclusión. O sea, o sea, es fundamental recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entendiendo su valor y aportes a la identidad latinoamericana. O sea, o sea, me llama mucho la atención este término, descolonización de mentes y conocimiento. O sea, a veces uno puede encontrar personas que deben tener la, la tendencia a pensar que no, nosotros todavía seguimos ligados como a esas tradiciones de la conquista, el tiempo de la colonia, y- pero, o sea, se olvida pues como la importancia eh, que han tenido eh, las culturas indígenas, afrodescendientes eh, a lo largo de la historia en América Latina, o sea, descolonización de mentes y conocimiento. Segunda, el fortalecimiento del diálogo intercultural para, claro, promover el entendimiento y la colaboración entre las diferentes culturas y facilitar espacios de encuentro que permitan a los pueblos indígenas y afrodescendientes expresar su cosmovisión y contribuir en la construcción social y eclesial. O sea, o sea, o sea, la iglesia ve la necesidad o sea, de tener en cuenta estos valores culturales de sus pueblos para fortalecer la presencia de la misión pastoral de la iglesia en los pueblos latinoamericanos. Celebrando teniendo en cuenta la celebración de la diversidad, que es una riqueza cultural para Latinoamérica, para la iglesia, eh, reconociendo y valorando las diferentes tradiciones, las lenguas, las cuestiones, para fortalecer esa convivencia pacífica y enriquecer la experiencia comunitaria en América Latina. Tercer aspecto, la esperanza y el reavivamiento comunitario. Este reavivamiento comunitario se basa, o sea, en la esperanza de un futuro más inclusivo y justo. Y movimientos ciudadanos en América Latina están recuperando esa identidad y luchando por los derechos de estos eh, grupos culturales, cimentando la construcción de ese futuro compartido. Todos pues como incluidos, compartiendo o sea, parte de la misma historia.
construyendo un futuro inclusivo. Ahí se ve la necesidad de involucrar a los pueblos indígenas, afrodescendientes en la toma de decisiones. La inclusión real se logra cuando se respetan los derechos colectivos y se les permite participar en la elaboración de políticas que afectan su vida. Y eso en el contexto pastoral de la iglesia, o sea, escuchar las voces de estos pueblos, de estas gentes, conocer su realidad, sus necesidades, para que la iglesia pueda actuar efectivamente en su misión de servicio a estos pueblos. Bueno, bueno, con eso ya concluyo la presentación de- del documento de Aparecida. O sea, en resumen, o sea, lo que pretende este documento es reconocer, respetar y conservar la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Eh, Entrar como en ese diálogo intercultural, interreligioso y económico con esas comunidades. Y no tanto pues como, o sea, la iglesia no busca pues como imponer su visión pastoral sobre estos pueblos que han sido excluidos, marginados, sino entrar en diálogo con ellos para escuchar sus voces e invitar a estas comunidades a ser actores en, en la, en la misión de la Iglesia en América, una misión de inclusión. Eh, bueno, no sé, preguntas o comentarios al respecto. Bien. Eh, Muchas gracias, Andrés, y siento mucho por los problemas técnicos que surgen, ¿vale? Y de verdad pido disculpas por eso. Vamos a pasar a las preguntas. Yo no sé si José tiene una pregunta inicial y después pasamos a las preguntas de nuestros estudiantes, ¿vale? Porque el contenido del documento de Aparecida se relaciona con textos que hemos estado viendo a lo largo del semestre. En realidad se opone a muchos textos que hemos estado viendo durante el semestre. Pero vamos primero a ver la pregunta. Sí, yo sé que es el invitado de nuestra audiencia esta vez. Tiene pues alguna pregunta porque él pues de hecho ha trabajado documentos similares y temas similares en sus investigaciones. Yo sé, ¿tienes alguna pregunta? Una pregunta, no, pero algunas consideraciones sobre, porque creo que hemos entendido que han sido varias tentativas para, es decir, desarrollar una verdadera evangelización de los pueblos que yo cuando estudié este tema en particular, todavía lo estudié en el antiguo régimen y se llamaba es decir, la propaganda fide. Entonces, encontrar verdadera solución para que las vocaciones como de misionarios pueden seguir adelante sin este miedo de nuestra modernidad de acercarse a los más pobres, que hay una porafobia en todos sitios, es decir, el pobre por supuesto es ignorante, apesta, nos puede dar enfermedades, etcétera, todo una serie es decir, de cosas que nos hace huir de la pobreza, tratando de encontrar soluciones. Entonces yo, cuando estudié la propaganda fide propiamente dicha, es decir, estamos hablando de la bula del 1622, que se llamaba Inscrutabile Divina Providencia, es decir, ellos que la promulgaron, es decir, ha sido el Papa Gregorio XV, pero
la voluntad profunda era es decir, de llamar a todos los pueblos, es decir, retomaron ellos el lema de Mateo 28, es decir, lo tengo aquí, lo puedo leer rapidito. Es decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces han retomado esto para justificar que hay que incluir todas las naciones a pesar de todos los prejuicios que había. Y a mí me consta que, eh, por ejemplo, lo que yo he trabajado, es decir, eh, son los capuchinos italianos que se han ido en el África Occidental. Entonces, para facilitar su approach con los pueblos indígenas, ha sido toda una lucha, sobre todo porque había las guerras de la reformación que también, es decir, más allá de los océanos, de los nuevos territorios, se estaban desarrollando. Entonces, por la mediación de personas, es decir, de personas verdaderamente destacadas como han sido, eh, es la historia de un tal Tiburcio de Redín y Cruzat, que era un vizcaíno que ha permitido es decir, el envío de capuchinos italianos en lugar que fuesen de los españoles portugueses para los conflictos de interés. Entonces han sido personas, entre comillas, neutros que se han ido en el África Occidental para la evangelización de los pueblos y han logrado, porque ellos, entre comillas, eran destacados del tráfico de esclavos y todo esto, estas guerras intestinas entre las naciones europeas. Entonces han podido permanecer y desarrollar las misiones, y también han podido luchar contra la esclavitud, que en el preciso contexto histórico, estamos hablando de la mitad del siglo XVII, era la llegada de los holandeses e ingleses en toda la costa del África Occidental para facilitar a los locales armas y también para pregonar el calvinismo, dando lo que será de los opúsculos a las poblaciones. Y entonces estos misioneros han sido verdaderos luchadores porque había es decir, la condición que no se podía tocar a un catecúmeno. Entonces, en un nativo en un proceso de catecumenado no se podía deportar. Y todo eso ha sido, entonces ellos han desarrollado patentes especiales, es decir, tramitaciones con la Santa Sede para salvar a estas personas en proceso de catecumenal, mientras estos inglés y daneses también eran dentro del comercio triangular y llevando a estos esclavos en las Américas. Entonces, lo que a mí me consta, para resumir mi pensamiento, a pesar de todo mi verbosity, quería saber si hay maneras hoy
de encontrar de los visionarios que pueden renunciar verdaderamente a su confort, a su situación de gente establecida para verdaderamente, eh, es decir, irse a donde los pobres dan miedo en general. Entonces, y encontrar verdadera solución para, es decir, para garantizar un futuro decente, porque la primera de las condiciones, es decir, eh, como la, como que quiero decir, el respeto de los valores fundamentales, es decir, eh, dar lo justo para lo que ha sido robado antes, ¿no? Entonces, devolver la cosa, una especie de justicia social universal que podría ser eso el papel de la iglesia y sobre todo de los misionarios, porque si no lo permitimos, el ejemplo de Edir Macedo, este tipo Bien. de televisión. Interesante pregunta. No sé si Andrés quiere responderla ahora o si queremos No, acumular preguntas, ¿las respondemos ahora? sí, no, yo puedo responderlo ahora. Bueno, o sea, hay algo interesante en el documento de Aparecida. Eh, uno, bueno, eh, bueno, conocemos el difunto Papa Francisco. En el año 2007, Jorge Mario Bergoglio, que fuera el Papa Francisco, él era arzobispo de Buenos Aires y él fue un agente clave, fundamental en esa conferencia de obispos en Aparecida, Brasil, en el año 2007. Y él fue como uno de los líderes en la construcción y elaboración de este documento. Y cuando uno lee todo este documento en su totalidad, porque hoy miramos solamente una porción del documento aparecido, pero cuando uno mira todo el contexto del documento, o sea, hay un profundo énfasis en la justicia social, la protección del medio ambiente, una iglesia más abierta al diálogo con el mundo, con las culturas. eh, y, y entonces, cuando uno lee ese documento aparecido, uno en su totalidad, ya uno se da cuenta, ya sé por qué el Papa Francisco, o sea, ya muchos años después, en sus conferencias, en sus mensajes a la iglesia, al mundo entero, retoma mucho de las ideas de este documento aparecido. Eh, y, y el énfasis que puso Francisco en una iglesia más misionera, eh, más Y no, abierta. no especificado de que el mediador de esta cosa, es decir, Tiburcio de Rodin y Cruzat, era un jesuita es decir, que tomó es decir, que cambió de orden y se pasó a los capuchinos es decir, para realizar esta mediación para que sean los capuchinos que, que logran llegar a África y considerándolos un orden más, es decir, mendigo y más humilde de los jesuitas. Entonces, así está. Y tal vez este Bergoglio debe, porque con su instrucción él puede retomar cualquier tipo de cosa, es decir, y ahora es decir, ese Tagle me parece que está representando la, 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 la evangelización de los pueblos. Y lo que llama la atención, antes eran los papas mismos y ahora han cambiado, ¿eh? Puede ser también otras figuras. Interesante. Veamos si Andrés quiere decir algo. Pienso que sí.
Vale. Claro, o sea, o sea, cuando uno mira todos esos documentos, o sea, esa, la iglesia que evoluciona o sea, con el tiempo, y a medida que entra en contacto con las sociedades, las culturas, uno percibe que la iglesia está con ese cambio constante de renovación, buscando pues nuevos enfoques, nuevas maneras de hacer su misión. O sea, como un abrirse de la iglesia, un diálogo con el mundo. Bueno, pequeño breve comentario. Bien. Yo no sé, antes de pasar seguramente a otras preguntas y observaciones de José, no sé si hay otras preguntas, no sé si Teresa quiere hacer alguna pregunta, o Riley o Hiromi Dostin. Yo tengo una. Bien. Desde su perspectiva, quería preguntar que cómo puede el enfoque pastoral de la Iglesia hacia esas comunidades indígenas y afrodescendientes, cómo eso puede contribuir a debates globales más amplios sobre cosas como la migración o la ecología y la identidad cultural. Bien. O sea, cuando la necesidad de la iglesia en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, cuando ve la necesidad de incluir estas culturas, para enriquecer la, la, la misión de la iglesia, pero también la sociedad como tal. Eh, Reconocer que estos pueblos existen, que están ahí, que tienen algo importante que ofrecer, eh, aprender de ellos. Por ejemplo, la visión de las culturas indígenas con respecto al ambiente, el aprender a valorar la naturaleza y saber cómo entrar en relación con la creación, el ambiente, cómo respetar la creación, la naturaleza. O sea, la iglesia en su misión trata no solamente el aspecto religioso, sino también qué, qué visión, qué perspectivas humanas, culturales, pueden aportar estos pueblos para la sociedad en general. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo, hasta que se animen y seguramente volvamos a los comentarios de ellos. Yo tengo algunas inquietudes, ¿vale? Y bueno, ¿hasta qué punto usted cree? Porque usted habló mucho de la parte de decolonizar las mentes, etcétera, pero ¿hasta qué punto el documento de Aparecida verdaderamente busca eso y no se asimila a tantos documentos que han estado presentes en la historia de la Iglesia a partir, pues, desde que Colón puso los pies en América y que de una parte, pues, y si estudiamos toda la historia de la Iglesia en América, es de una parte eh, eliminar toda huella de precristiana y por otra parte aceptar con ojo cerrado pues elementos prehispánicos, elementos afro, el sincretismo cultural cuando conviene o no conviene, ¿vale? ¿Hasta qué punto verdaderamente este documento pues establece una relación recíproca entre la Iglesia, los pueblos indígenas, los pueblos afro, y no es simplemente pues la misma jerigonza que cuando le conviene considera las lenguas que se debe escribir pues la Biblia en lenguas indígenas, cuando le conviene estas lenguas indígenas son satánicas, cuando le conviene pues se condenan los elementos que podrían dar indicio de que se está alabando a los orishas en vez de los santos y cuando le conviene acepta este sincretismo. ¿En qué sentido es diferente? ¿En qué sentido este documento verdaderamente decoloniza las mentes en vez de usarlas a su utilidad para el crecimiento de la iglesia propiamente dicha?
sea, o sea, en sí, o sea, toda esta composición doctrinal del documento de Aparecida busca o sea, no se busca no como imponer una visión católica cristiana, sino más bien, o sea, el interés como que hay que valorar, o sea, redescubrir eh, o sea, redescubrir que tienen estas culturas afrodescendientes, indígenas, o sea, aprender, o sea, en sí lo que en el texto que hemos mirado hoy, o sea, el interés concreto es como, bueno, ¿qué podemos aprender de estas culturas y cómo eh, involucrarlas en la misión de la iglesia? O sea, es como un intento que hace la iglesia o sea, de entrar en diálogo, de saber valorar la diversidad, las diferencias en perspectivas, es eso. Y, o sea, como un aspecto de saber caminar juntos con estos pueblos que han sido excluidos, ignorados, e incluirlos, o sea, para, para tener como una visión clara claro, de qué pueden estas culturas ofrecer y enriquecer la misión de la iglesia. Interesante. ¿Alguna pregunta más? No sé si Riley o Hiromi Dostin quieren decir algo o si José o Teresa quieren hacer otra pregunta. José, ¿tienes alguna pregunta? No sé si José tiene alguna pregunta o Teresa tiene una pregunta. Si no, yo tengo una pregunta. En el documento se habla al inicio de la pobreza. Vale, ¿y cuál es la función? Son dos preguntas en realidad, porque en el documento se habla de la pobreza y Bergoglio, una vez explicando el documento, hablaba de la Cáritas y de la importancia de la Cáritas en este documento. ¿Cuál es la función desde su perspectiva de la pobreza y de la Cáritas en este documento? Claro. Ujú. Bueno, o sea, la realidad de la pobreza, la caridad, o sea, el hecho es, bueno, es algo que, mm, o sea, la realidad de la pobreza es algo que, o sea, es algo que es bastante fuerte y, o sea, y ahí cuando la iglesia mira, bueno, qué podemos hacer como iglesia para afrontar esa realidad de la pobreza? O sea, es algo complejo. A veces puede resultar fácil, bueno, decir palabras o escribir al respecto, pero, o sea, la acción concreta, o sea, ese es el reto continuo de la iglesia en su misión pastoral, cómo afrontar esa realidad de la pobreza en un sentido eh, auténtico, con, con caridad, una verdadera. ¿Alguna pregunta más? Yo sé. Sí, solo que me estaba volviendo a la mente cuando también traté de entender el conflicto ideológico entre los protestantes y los católicos. Es decir, eh, era cuestión también, la cuestión de la donación de Pedro, que la piedra en la cual hay que edificar la iglesia, eso ha sido una, una frase polémica que más o menos se relaciona con la establecerse y lucrar, materialmente. Y entonces es decir, los capuchinos que eran también en una especie de reacción al orden, es decir, católico romano, decían eh, que una sola oveja bastaba
para ser cuidado y ser de vuelta en el justo lugar. Entonces, diciendo que hay que cuidar cualquier persona a pesar de su origen y eso me llamó la atención porque también lo que he podido escribir, podía leer, volvía siempre el término pecus, que pecus se refiere al rebaño, pero los romanos también utilizaban esta palabra de manera pejorativa, es decir, el pecus son los ingratos, que, los que la gente no quiere cuidar, en otros sentidos, ¿cómo se dice? La gente non grata. Entonces, y también, entonces había esta ambigüedad en el término, el pecus, el rebaño, y también el pecus como plebe, ¿no? Es decir, llevar esta plebe, ¿quién se va a ocupar de esta plebe al fin del cabo? Hay que pensar bien el plan para eso. Entonces, solo que quería hablar de eso, de estas cosas es decir, de la donación de Pedro, eh, como decir, presunción para satisfacer a todo, porque sigue siendo un punto de debate entre, sobre todo, protestantes y católicos. Y también este término pecus, es decir, rebaño, eh, cómo verdaderamente lograr dentro de una voluntad misionera, cómo que se puede guiar el rebaño, es decir, en el lugar, en tierras amenas. Claro, claro, o sea, cuando se habla así de misión pastoral de la iglesia en el mundo actual, o sea, cuando se habla de evangelización con nuevos métodos, nuevas expresiones, con nuevo ardor, o sea, o sea, es como la motivación, el impulso, bueno, cómo mantener, cómo, o sea, eh, ejercer o sea, el aspecto misionero, pastoral de la iglesia, afrontando los retos, los desafíos, eh, cómo la iglesia puede entrar en diálogo sin querer imponer, pero tampoco sin renunciar a su identidad, teniendo en cuenta el documento aparecía, cómo valorar las diversidades culturales de los pueblos los que está llamada a servir, nuevamente sin querer imponer o crear una uniformidad religiosa, sino la unidad o sea, del pueblo de Dios, pero o sea, apreciando eh, la diversidad, como dice, la unidad y la diversidad. Ya. Bien, ¿alguna pregunta más? Hay elementos del texto que son interesantes, ¿vale? Ya hablamos de la pobreza, pero también una parte del texto habla de la amenaza a la que están sujetos los pueblos indígenas y afrodescendientes, y parece ser una de las preocupaciones más grandes del documento. Desde la perspectiva eclesiástica, ¿cuáles son estas amenazas, aparte de los que vemos pues todos en la sociedad? Pero ¿cuáles son los temores que la Iglesia teme? ¿Cuáles son las amenazas que la Iglesia ve para las poblaciones pues indígenas y afrodescendientes más allá de lo que decimos todos? O sea, ¿cuáles son los riesgos que la Iglesia
está consciente que estas poblaciones están expuestas. Sí, no. No, por ejemplo, o sea, en América Latina, o sea, el riesgo de que estas comunidades pierdan su propia identidad cultural, a veces por la situación de mm, eh, cuando estas comunidades están sometidas a pobreza o a la indigencia, la exclusión, entonces cuando son olvidados por la sociedad, los gobiernos, de estas comunidades, bueno, muchas personas tratan de sobrevivir y entonces migran a las grandes ciudades y eso entabla pues como la pérdida de su cultura, su identidad, su lengua. O sea, es como, ese es una de las amenazas o riesgos que la iglesia ve, percibe en el contexto actual en América Latina también. mm, Muchas de esas comunidades indígenas que viven ¿no? En sus propias tierras, asentamientos, a veces se ven amenazadas también por eh, influencia, la, especialmente en la Amazonía, la deforestación, eh, la destrucción de los bosques, de las selvas, las compañías, empresas que tratan de explotar esos recursos naturales. Y eso eh, involucra pues como ¿no? Un riesgo para esas comunidades que han vivido ahí por siglos en esas tierras y se ven amenazadas a dejar sus propias tierras y migrar a otro lugar. Entonces, o sea, la iglesia mm, en América Latina está mirando eso como o sea, amenaza, sí, para el riesgo de que esos pueblos desaparezcan o pierdan su identidad cultural. Hay un elemento importante, usted mencionó pues el pueblo de Aparecida, que es un pequeño pueblo en Brasil, pero la Virgen Aparecida por sí tiene un contexto religioso, étnico bastante importante. Primero porque es una Virgen negra, segundo porque es una Virgen negra que tiene pues la devoción de la población afrodescendiente brasileña. Y tercero porque es una de las pocas vírgenes negras que no está relacionada con los orishas. ¿Qué piensa usted de esta elección, pues, del pueblo de Aparecida, de la Virgen de Aparecida? ¿Usted piensa que es un detalle bastante revelador de la naturaleza del documento? Sí, no, el hecho, sí, o sea, yo creo que eso fue algo intencional, o sea, algo que el hecho de que los obispos hayan elegido ese lugar, la ciudad de Aparecida, el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, como para crear como o sea, este documento. O sea, es como tratar de comunicar ese mensaje, ¿no? La iglesia sí está mirando esta oportunidad, la situación actual ya, sí, existe como eh, esa revelación, digamos así, esa querer manifestar que sí, la iglesia ve la necesidad Porque de eso es un detalle interesante, porque sí, es sí. un documento que habla de los indígenas, habla de los afrodescendientes, pero escogió una advocación que no es pues la más importante. No escogió, por ejemplo, hacerlo cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe o de la Mercedaria. Bueno, de la Guadalupe hubiera sido una virgen indígena. Escoge una virgen negra, pero una virgen negra que en realidad está relacionada con un contexto específico que no es el más importante de todo el mundo latinoamericano, ¿vale? Es de la comunidad afrodescendiente de Brasil. Ese es un elemento interesante. Tenemos todavía tiempo, yo creo, para una o dos preguntas más, así que no sé si alguien se anima a hacer preguntas. Teresa, ¿tienes alguna pregunta? No, vale. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Vale, si no, yo quisiera hacer pues una pregunta sobre por qué. Vale, hay varios documentos de la Iglesia que hablan pues del aceptamiento de las cosmovisiones indígenas, etcétera, pero ¿por qué este documento es tan drástico en la aceptación de estas cosmovisiones y cómo este documento se acerca pues a los puntos que fueron criticados del papado de Papa Francisco, que se le acusó de hecho de dar demasiada importancia a elementos precristianos indígenas, como aquella vez pues que permitió un ritual
de veneración de la Pachamama en Vaticano, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto este contenido del documento se parece a los elementos que fueron criticados, por ejemplo, del papado de Papa Francisco, que fueron criticados por el ala conservadora de Vaticano, por ejemplo? Claro, claro, o sea, el hecho mismo, o sea, que el mismo Jorge Mario Bergoglio, o sea, fue como un agente, pues, digamos, intelectual en la elaboración de este documento. O sea, o sea, se ha visto desde ese entonces la necesidad, o sea, de verdad, o sea, de querer entrar en diálogo con estas culturas, no quedarse tanto en teoría, porque de verdad cuando uno mira varios documentos pastorales de la iglesia, muchas veces esos documentos quedan en teoría sin aplicación. Y, y este documento de Aparecida, o sea, busca como, o sea, no, hay que poner en práctica, hay que entrar ya, no hay que quedarse en las nubes y quedarse en expresiones bonitas, buscar aplicar concretamente esos lineamientos pastorales en el diálogo de la iglesia con las culturas. O sea, y por eso ya cuando Jorge Mario Bergoglio llegó a ser Papa Francisco, bueno, ya la historia nos muestra cómo fue, o sea, tratando como de eh, poner en práctica, de mostrar visiblemente al mundo cómo la iglesia puede entrar en diálogo, o sea, aceptando la diversidad cultural de los pueblos aborígenes. Sí, porque, o sea, como les mencionaba, la iglesia siempre ha escrito mucho sobre bueno, la necesidad de la evangelización, la inculturación del evangelio, pero bueno, muchas veces queda eso sin aplicar, sin aplicación, sin nada concreto. Pero ahí fue cuando Francisco en su papado mostró con gestos concretos, ¿no? Esto se puede hacer. Y eso pues llevó muchas críticas de ciertos sectores en, en el contexto eclesial. Bien. ¿No? ¿Usted definiría este documento como un documento que va en línea con lo ya, por ejemplo, establecido por Francisco de Vitoria, por las diferentes tesis de lingüistas misioneros, por las diferentes tesis, pues, de filósofos de la Escuela de Salamanca, etcétera, etcétera, o como un verdadero cambio de paradigma de la Iglesia Católica en relación con los indígenas y afrodescendientes? ¿Considera que este documento establece un cambio de paradigma de la Iglesia? O sea, o sea, la manera como yo veo este documento es porque en verdad tiene en cuenta como mm, la perspectiva latinoamericana. O sea, a- a- afrontar o sea, afrontando la misión de la iglesia, o sea, desde la perspectiva latinoamericana. O sea, uno mira el contexto de este documento, o sea, no tanto pues de otras fuentes, sino sea, o desde la misma realidad, desde el mismo pensamiento mm, latinoamericano, en función de los dos. Bien. Tenemos 4 minutos, así que generalmente en los 4 minutos pues le damos un papel de honor a nuestros invitados, ¿vale? Así que yo quisiera que en estos 4 minutos usted nos diga a todos por qué el documento de Aparecida debe ser incluido en un curso sobre cuestiones y conflictos y diferentes cuestiones religiosas en el mundo hispánico, desde su perspectiva. O sea, o sea, o sea, para mí el documento Aparecida muestra o revela o expresa algo, eh, mm, algo novedoso, digamos así, en la manera como, o sea, al leer el documento uno se sorprende, bueno, esto nunca se había comentado antes, esto no se había abordado antes en otros contextos eclesiales o pastorales, ¿no? O sea, el lenguaje del documento de Aparecida, la perspectiva, la teología como tal, o sea, yo diría que es como revolucionario, algo, mm, digámoslo así, liberador.
O sea, como que la iglesia trata de desencasillarse de sus estructuras, esquemas de pensamiento y busca, bueno, una manera más renovada, más fresca de- de afrontar su misión, su misión pastoral en la cultura, en la sociedad latinoamericana. Mm, O sea, es eso la manera como lo mm, percibo este documento. Perfecto. Bueno, yo creo que lamentablemente pues tenemos que terminar aquí porque el tiempo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias, Andrés, por presentarnos este documento y por haberlo hecho de manera pues muy didáctica y muy generosa. Siento mucho los problemas técnicos, eso ocurre. Así que bueno, y gracias pues a todos los que nos acompañaron. Yo sé que pues trabaja argumentos importantes como propaganda fide y estuvo aquí haciendo comentarios importantes. Muchas gracias por apoyarnos, a Tirisa por las preguntas pertinentes y también pues a Hiromi, Dustin y Riley por estar aquí. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, un estar. Hasta luego.